Bueno, hemos tenido un tiempo, hoy el tiempo nos ha, como dicen aquí atrás, me parece que el tiempo no, todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado. Increíble. Pero bueno, hoy Dios tiene una palabra, como les dije, primero la palabra para esta casa, y vamos a continuar entonces con lo que es lo que Dios está hablando para este tiempo, ¿verdad? Lo que Dios está hablando para este tiempo. Quiero comenzar con Tito. En primera de Tito dice: y el conocimiento de verdad es según la piedad. Mira cómo mira por acá. A veces el pastor no, a veces los versículos. El conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay una verdad que Dios prometió antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor y Salvador. Hay un mandato de Dios para la iglesia, para que prediquemos la palabra. Esto está establecido antes del principio del mundo, y esto tiene que ver con la vida eterna, y tiene que ver con que esas promesas no mienten y son desde antes del principio de los siglos, ¿verdad? Estamos viviendo ya, bueno, entrando en el 2020. Hemos visto que el 2020 entró con una cantidad de sucesos, y parte de esos sucesos han sido ya profetizados, han sido ya establecidos por hombres y mujeres en la tierra. Muchas veces Dios habla a través de profetas o a través de una unción profética en diferentes lugares. Yo recuerdo una vez que cuando hubo un terremoto en Sudamérica, tiempo después salió un profeta a una iglesia pequeñita que él estaba hablando acerca de que eso iba a suceder. Y la gente se reía y se burlaba. Y eso sucedió tal cual como la palabra que Dios dio. Porque vivimos tiempos en que hoy en día la palabra profética, cuando se habla de la palabra profética, hay una mala interpretación de la palabra profética de parte de Dios. Yo en las redes, ¿verdad?, se me puso a dar un mensaje con respecto a una palabra profética que Dios me permitió dar en el principio del año pasado, el año 19, al primer trimestre. ¿En qué me fue? ¿En qué fueron conmigo? En mayo 4. Dios me dio una dirección que yo iba a ir con unos varones de esta casa. Íbamos a ir a un territorio, nos montamos en un carro y empezamos a rodar hasta que Dios nos llevara a un territorio. En ese territorio nos paramos y de la nada empezamos a orar, y el Espíritu Santo empezó a moverse, y tomamos un teléfono. Yo le di el teléfono al ministro y le dije: mira, grábalo, que el Señor va a hablar ahora. Y esa grabación salió por el internet, lo hicimos por el internet, lo hicimos por WhatsApp. Y eso causó una serie de controversia, vamos a ponerlo así, alguna serie de respuestas. Y yo quisiera, podemos poner un poquito de esa palabra. Quiero que escuches esto. Esto fue en marzo del 2019. Se levanta Brasil como un gigante. Oh, se levanta Brasil. Oh, Padre Santo, cae Bolivia, cae Bolivia, cae Bolivia, cae Bolivia, cae Bolivia. Oh, el espíritu de engaño que usaste a través de la mata de coca, oh, para enceguecer a tu pueblo, oh, para que se fuera al laboratorio del narcotráfico, oh, del narcotráfico, apoyado por el narcogobierno de Venezuela, por el narcogobierno de Colombia, oh, para tomar posesión por el gobierno de Cuba, gobierno que está regido como el gobierno de Haití. Escucha bien, Cuba, lo que te tengo que decir de parte de Dios. Te sorprenderás, porque tu libertad va a venir por Venezuela. 7 veces lo que ha sido robado, 7 veces será entregado. Oh, vendrá el tiempo en que te humillarás verdaderamente y levantará un avivamiento en la iglesia de Jesucristo, que no tendrá temor, no estará más escondida en casas. Oh, Cuba, oh, lo que has causado a Venezuela. Dice la palabra de Dios: no devuelvas mal por mal, sino bien por mal. Venezuela se tornará a ti, te rescatará en el nombre de Cristo Jesús, y te sacará del cautiverio en el que estás. Oh, así constante igual. Oh, se levanta un país que va a empezar a ayudar a Venezuela. Perú,
Perú ayudarás a Venezuela. Oh, Perú ayudarás a Venezuela. Venezolanos del mundo, venezolanos que están en otras naciones, arrepiéntanse, pidan perdón, porque hay naciones que les han recibido y han llegado con altivez, creyéndose más. Mira tu pasado, cuando los colombianos llegaron en el medio del dolor, de la guerrilla. Oh, llegaron gente buena, pero también llegaron gente mala. Y tú los calificaste a todos de malos, los humillaste en tu tierra, en Venezuela. Mira cómo humillaste a Ecuador, y mira lo que acaba de pasar en Ecuador. Se levantó un venezolano después que fueron bien recibidos, y delante de todas las naciones se dio como cometió un homicidio, causando la ira del pueblo de Ecuador, un pueblo que ha sido noble con Venezuela. Oh, mira cómo hablaste mal de los chilenos, y mira cómo Chile ha recibido a todo profesional. Oh, Marrashon Toro, pero han llegado allá a querer hacer corrupción. Oh, mira cómo hablaba de los... Y esa palabra continúa. Algo importante que pasa ahí en esa palabra profética, el Señor me da una palabra que tiene que ver con Irán, con Irak, y con la ayuda que el gobierno de Venezuela le da a Irán e Irak. Y sabemos que acaba de ocurrir un ataque. El Señor profetizó lo que acaba de pasar ahorita para el principio de este año 2020. Esto era algo que tenía que ocurrir, era algo que estaba ya proféticamente establecido de parte de Dios, así como hay otra serie de eventos que han sido establecidos por parte de Dios. Esa palabra, cuando se dio, esa palabra profética, para el que está viendo y tal vez no entiende, eso fue en mayo del 2019. Cuando esa palabra fue soltada de parte de Dios, ocurrió un evento en el Ecuador en donde una persona, un venezolano, asesinó a una persona y lo grabaron, y eso salió, una persona que estaba embarazada. Y yo justamente había estado en el Ecuador un tiempo antes de que eso pasara, y era impresionante el amor con que habían recibido. Yo creo que ese pueblo es tan noble porque acabo de estar ahorita ahí, y todavía ese pueblo, a pesar de que pasó eso, tiene la nobleza de todavía seguir recibiendo y de entender que fue un evento por una persona. Cuando hablo lo de Perú, el Señor dio una palabra específica que Perú cerraría la entrada de los venezolanos, pero que había abierto una puerta al Señor para que ellos entraran ahí. Y eso ocurrió también. En esta misma palabra profética hay una palabra donde se habla de que en Venezuela, comienza la palabra diciendo: en Venezuela vas a ser estremecido, va a haber un temblor que se va a sentir hasta el Perú, cosa que también sucedió. En fin, hay una cantidad de sucesos que Dios ha venido hablando, incluyendo esto que ha ocurrido con lo que es Irán, Irak. Ahora, lo que tenemos que entender es que estamos en un tiempo en donde la iglesia de Jesucristo tiene que tener mucho cuidado con lo que es una visión y lo que es una ilusión. Tenemos que tener cuidado con los falsos profetas. Tenemos que tener cuidado con las palabras proféticas, supuestamente que son almáticas. Palabras en las que dice, este año todo te va a ir bien. ¿Ok? Este año todo te va a ir bien. Es una palabra profética. Entonces, bueno, sabemos que Dios nos manda. Hay una diferencia entre ser positivo y una diferencia entre hablar las buenas nuevas de Cristo, de lo que habla Isaías 61. Las buenas nuevas liberta al cautivo. Las buenas nuevas estás ungido por el Espíritu Santo de Dios. En Isaías 61 dice el Señor que el Espíritu de Dios está sobre ti, te ha ungido para llevar la buena nueva, para sacar al que está en cautiverio. Ahora, hay gente, yo cuando leí esta palabra y empecé a compartir por las redes, muchos hemos tenido comentarios, hemos tenido personas que han escrito. Quiero decir algo: un hombre de Dios no compromete la palabra de Dios para quedar bien con la gente. Un profeta de Dios no va a comprometer la palabra de Dios o bajo una unción profética. Porque esto es otra. Vivimos tiempo en que la gente dice que ya no hay profetas y no hay apóstoles. O sea, imagínate, es como que el Señor, sabiendo Él, es como, yo pongo este ejemplo, es como dos equipos que van a ir a la guerra, o sea, dos ejércitos. Entonces un ejército tiene generales, un ejército tiene coroneles, un ejército, y el otro ejército solamente va a pelear va a pelear solamente con cabos y soldados rasos. Claro que la unción profética todavía está, pero se mueve diferente que en el Antiguo Testamento. Y una cosa que tenemos que entender, que si Dios da una palabra profética, la palabra profética se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Alguien me dirá: pastor, pero mira Isaías. Sí, mira Isaías. Hay palabras que todavía, por ejemplo, la venida del Señor. Alguien diga: esa palabra no se ha cumplido, pero se va a cumplir porque es de Dios. Entonces, si no se ha cumplido, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Cuando yo hablaba de los tiempos, ¿verdad?, que algunas personas comentaron,
Los tiempos tienen que ver cuando hablas de un tiempo específico, de un acontecimiento específico, que se dice que es una palabra de Dios que va a ocurrir esto, y en ese tiempo no se da la palabra. Y para eso hay que entender los tiempos, hay que entender cómo se mueven los tiempos, de qué tiempo estamos hablando de días, de años, de décadas, estamos hablando de qué tiempo estamos hablando. Entonces esto es un tema profundo, y para el principio de año quiero que esto, yo me puse que hiciéramos esto lo vamos a estar haciendo hasta el final del mes, y conforme como Dios nos va a ir a esta casa, nos va a ir guiando, nos va a ir mostrando. Entonces está el 2020, por supuesto, 2020, ¿a qué suena eso? A vista perfecta, 2020. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú conoces a alguien que tenga una vista 2020, que tenga una vista perfecta, que vaya a ir al médico para que le ponga lente? No, ¿verdad? La gente que va al médico cuando no ve bien es porque le van a poner lentes porque no ve bien. Entonces, si estamos hablando de que es donde Dios va a madurar a la iglesia, va a perfeccionar a la iglesia, nosotros ya hemos sido perfeccionados en Cristo. Entonces mi pregunta es la siguiente: o sea, ¿de qué gente estamos hablando que va a tener vista 20? Estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando de la gente de la iglesia, que está en la iglesia. Esto es otra cosa, mira. Estamos hablando de puertas, y hay una situación que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios dice que muchos son llamados, pero pocos son escogidos, y habla de un remanente, la gente cree que esto es como que estos son grandes puertas que todo el mundo va a entrar. El llamado es para todos, pero el que entra es una puerta pequeña. Es una puerta pequeña. Entonces, cuando hablamos del 2020, no nos podemos olvidar. Mucha gente quiere, en estos días escuché, por eso puse esto aquí. Aquí puse 5080, porque hay una relación que sacaron ahora entre 700 años, en fin. Pero estamos en el año 5780. Mira qué interesante, cuando tú sumas el año 5780, 5780, ¿qué te da eso? ¿De qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando que esto es lo que representa el año 5780, que se acaba de celebrar ahorita en el calendario hebreo. Entonces, ¿por qué año te estás rigiendo tú? ¿Me puedes poner, por favor? ¿Por qué año te estás rigiendo tú? Te estás rigiendo por el año gregoriano, el año romano. Nosotros vivimos bajo un calendario que es un calendario que tiene error. Tenemos que entender eso. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, es cómo las personas creen que Dios va a agarrar y conforme a un calendario, que es el calendario en el que tú y yo vivimos, ¿verdad? ¿Sabes tú lo que significa enero? ¿Sabes tú lo que significa febrero, marzo, abril? ¿Has entendido alguna vez lo que significa? ¿Sabes de dónde viene el mes de julio? ¿Sabes lo que significa julio? Julio César. Agosto, Augusto. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes dónde viene esto? Entonces mucha gente no sabe, porque vivimos un tiempo en que la iglesia ha dejado el conocimiento de la palabra como para un lado. La gente viviendo de la unción de otro. O sea, aquel habló y dijo aquello, entonces esto es lo que va a pasar. Y vivimos una iglesia en unos tiempos en los que no está buscando la intimidad del Padre. Y esto probablemente no suena muy ¿cómo te digo? Pareciera que no fuera muy motivador, pero créeme que es motivador. Y es más que motivador cuando tú entiendes que los sucesos que el Señor ha establecido a través de la palabra profética se están cumpliendo. Porque sí hay una gloria venidera para la iglesia, incluso para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel este es el tiempo donde the glory of Zion, la gloria de Sion. Y también tenemos que entender que para ellos este es el año del Roar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que este evento haya sucedido en el mes de enero, en el año 2020? ¿Qué significa, si vamos a estar mirando esto desde el punto de vista almático, ¿verdad? Porque tenemos que tener algo claro, que los tiempos de gloria de la iglesia no se van a vivir en tiempos almáticos, se van a vivir bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Vivimos en tiempos en que el Señor nos advirtió que muchos serían engañados. Vivimos en el tiempo que el Señor nos advirtió de la apostasía. Vivimos en el tiempo en que el Señor nos llamó a que tuviéramos el conocimiento de la verdad. Vivimos en el tiempo donde el Señor llamó a la piedad. Vivimos en el tiempo donde el Señor nos habló de la misericordia. En estos días alguien me decía: pastor, yo no creo que ninguna persona cristiana puede hablar con alguien que esté en pecado. Yo le digo: estás equivocado. Eso es parte del trabajo de la iglesia. La iglesia, nosotros estamos llamados, no, pero es que nosotros estamos llamados a juzgar a nadie. Pero que te hago una pregunta: si la iglesia de Jesucristo no es, si tú que eres iglesia y sabes que tu hermano, tu primo, tu tío, alguien está en pecado y tú no le hablas de eso, ¿cómo le vas a hablar a alguien que está? ¿Cómo alguien que está en la oscuridad le va a hablar a alguien de la luz, a otra persona que está en la oscuridad? Entonces, para que el Señor dijo que éramos la sal del mundo, para que el Señor dijo que éramos la luz del mundo, para que el Señor dijo que nosotros estamos llamados a que, ¿para qué la sal del mundo? ¿Para qué la sal del mundo? Todo esto que está ocurriendo ahorita, todo este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo profético más que nunca. Jesucristo está a la vuelta por venir a buscar a su iglesia en cualquier momento. El Señor, el Espíritu Santo de Dios,
está hablando a sus profetas. Mira lo que habla el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 11. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía, según mirando hasta que mataron a la bestia. Interesante, un cuerno. Presten atención, un cuerno. Presten atención, palabras arrogantes. Presten atención, mirando hasta que mataron a la bestia. Presten atención, destrozando su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Presten atención, Daniel 11:36. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. El rey, en este caso está hablando de quién. Está hablando de quién, de Babilonia. Está hablando de Babilonia. Hay mucha gente que está hablando ahorita con este suceso. Miraba yo algunas noticias y miraba una reportera y yo decía, de verdad que la gente habla cosas y yo digo, Dios mío, mire familia, Babilonia es Irak. Babilonia es Irak. Irak es Babilonia. Hay una realidad que hay un pueblo que quiere destruir al pueblo de Dios. Mira lo que dice, y el rey hará su voluntad y se mira lo que dice aquí, ensoberbecerá. Vanagloria, escuchen esta palabra, la voy a escribir aquí. Esta es una palabra que se le escribe, vamos a empezar aquí. Vanagloria. Vanagloria. En estos tiempos se va a ver esto como nunca antes en el hombre. En esta temporada se va a levantar la vanagloria del hombre. En el mundo, incluso personas que están dentro del caminar de Dios van a ser tocados por este mal, por la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Es una manifestación de la altivez cuando no nos podemos humillar para que Cristo sea el Rey de Reyes. Cuando la gloria y la honra no se le da a Cristo. ¿Sabes qué? Todo lo que tú y yo hacemos es para glorificar el nombre de Cristo. Y esto no es solamente de decirlo, esto es de vivirlo. Esto no es de decir, todo es para Cristo y por Cristo y para Cristo. La iglesia. Miren, los tiempos que vimos ahorita, ¿cuál es la posición de la iglesia ahorita? Aparte de orar, de interceder. Yo tengo una pregunta. ¿Crees tú que nosotros debemos orar por nuestros enemigos? Te hago una pregunta. ¿Qué enseñó Jesús acerca de nuestros enemigos? ¿Qué enseñó acerca del mal? ¿Cómo devolvemos? ¿Mal por mal o bien por bien? ¿O mal por bien? ¿Qué habló el Señor Jesucristo acerca de que no nos alegráramos cuando cayera el enemigo? No fuese, eso está en el libro del Proverbio, estamos hablando en eso, que tal vez el enojo, la ira que Dios tuvo con tu enemigo, se te venga a ti. Una iglesia que parece que está un poco confundida con los tiempos que estamos viviendo. Confundida. Una iglesia que comienza el año 2020 y estamos pendientes, y esto estoy hablando en general, esto se lo estoy hablando en general. Dios va a hacer algo con la iglesia, claro que sí, viene un tiempo glorioso con la iglesia, claro que hay unas puertas que Dios tiene abiertas para la iglesia. Pero ¿sabes qué es lo interesante de las puertas que Dios abre? Que Dios te puede abrir la gran puerta. La pregunta es si tú estás dispuesto a entrar o no en esa puerta. La puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Pero ¿sabes qué? Tú tienes una cosa que se llama libre albedrío como iglesia. ¿Vas a entrar en esa puerta o no vas a entrar? La iglesia de Jesucristo no va a poder ver la gloria de Dios viviendo en pecado. Te profetizo, este año será el mejor año de tu vida. Este año tú serás todo lo que tú quieres, se te va a entregar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, profetas? ¿En serio? ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde está el llamado a la transformación? ¿Dónde está el llamado a la humillación? ¿Dónde está el llamado a la adoración? ¿Dónde está el llamado a la obediencia? ¿Dónde está el llamado al cumplimiento de la palabra? ¿Dónde está el llamado a la santidad? ¿Dónde está el llamado a la purificación de la iglesia? ¿Dónde está el llamado a la predicación del evangelio? ¿Dónde está el llamado a la llenura del Espíritu Santo de Dios?
¿Dónde está ese llamado? Claro, tú puedes escribir tu visión. Y tu visión, cuando tú la escribes, se vuelve en una ilusión. Porque una visión es de parte de Dios, lo hablamos la semana pasada. Toda visión viene de parte de Dios. El hombre como tal, no Dios, el hombre, yo tengo una visión. Fuimos hechos imagen y semejanza a Dios. Pero toda cosa que tú y yo hemos visionado de parte de Dios, Él la ha puesto. Él la ha puesto. Lo que sí puede hacer el hombre es pensar que algo es de parte de Dios, pensando que es una visión y más bien tener una ilusión. ¿Y cuál es la diferencia, pastor, entre una visión de parte de Dios y una ilusión? La visión va a glorificar a Dios. Y tú puedes estar pensando que vas a hacer algo teniendo una visión que está glorificando a Dios. Pero hay parámetros en lo profético, en lo espiritual, en lo que está basado en la palabra de Dios para poder medir si esa visión viene de parte de Dios o no. Viene de parte de Dios o no. Va a haber consecuencias, familia, de lo que sucedió. Claro que va a haber consecuencias. Y ahora la gente está hablando que esto es porque esto que sucedió ahorita. Ahora tenemos que también entender que esto es una situación que ha venido ocurriendo por más de 40 años. Tenemos que entender que hay un pueblo que quiere destruir al pueblo de Israel. A mí, lo vuelvo y lo repito, se me hace muy difícil entender. Alguien esto me dijo, pastor, yo creo que eso es por falta de conocimiento. Digo, bueno, a mí se me hace muy difícil entender cómo una persona que sea cristiana, que cree en Cristo y no sea pro Israel. O sea, se me es muy difícil entender eso. Se me es muy difícil entender eso. Se me es muy difícil entender una iglesia en este tiempo que va a poner una bandera política, que va a poner una agenda, va a poner un mover, va a poner lo que sea por encima de Dios. Va a poner una nación, un país, un ideal por encima de Dios. Pues la iglesia gloriosa de la que está hablando el Señor para estos tiempos no es esa iglesia. Y si usted ha leído el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Dios ya habló de estos tiempos, de los diferentes tipos de manera como Dios iba a ver las iglesias. Hay una iglesia que dice que hizo todo pero que perdió el primer amor. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos da? ¿Y cuál es el mandamiento que Jesucristo nos da? Y dice, mira, este mandamiento, un 11º mandamiento, ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Silencio. La iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que abrir los ojos. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que llama Dios, objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Mira lo que habla el profeta Isaías. Yo voy a estar ahora soltando palabras, soltando palabras. Esto fue lo que el Señor... voy a hablar ahora palabras, voy a hablar palabra de Dios ahora. Isaías 14, 12, 14. ¿Cómo ha sido el cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Ha sido derribado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Tú sabes dónde estaba ubicada la torre de Babilonia? Que quería llegar al cielo. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 9 al 10. Y cierto hombre llamado Simón hacía en su tiempo que estaba ejercitando la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta la mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. ¿Tú crees que podemos estar viendo en estos tiempos ahora? Oh, man. Espíritu Santo de Dios habla. El que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que mire. Dios va a tratar como nunca antes la vanagloria. Dios va a tratar como nunca antes. Se va a levantar ahora también como nunca antes la avaricia. El amor al materialismo. Como nunca antes. Como nunca antes. Y Dios va a demandar a su iglesia, ¿sabes qué? Humillación. Para que Él sea exaltado. Para que Él sea exaltado. Para que Él sea exaltado. Mira lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, para que uno de vosotros considere el otro más importante que a él mismo.
Esto está en la palabra de Dios. Esta es la iglesia que debería de entrar al 2020, al 5780. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 2 versículo 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia y a la indignación, Dios va a traer, mira, va a venir un tiempo ahora de justicia. Dios, como nunca antes, Dios va a revelar la justicia, como nunca antes. Gente que va a ver injusticia y va a decir, no, esto no puede ser. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que somos llamados a establecer la justicia de Dios aquí en la tierra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La justicia de Dios. Si la iglesia de Jesucristo no es la que Dios usa para erradicar el pecado, ¿quién va a usar? El mundo. Pero ¿cómo se confronta el pecado? Se confronta con la verdad, pero también se confronta con misericordia. Sean afectuosos los unos con los otros, fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Romanos 12:10. Mira lo que hace la vanagloria. En Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Escuchen esta palabra. Aquí lo voy a escribir, envidia. Esta palabra. Cuidado con esta palabra, iglesia. Con la palabra envidia. Cuidado con esa palabra. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón para estos tiempos. Guarda tu corazón. Mira lo que dice Colosenses 3:12. ¿Cómo debemos ser? Entonces, como escogidos de Dios, santos, amados y revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Wow. Un silencio que yo me imagino que esto en las redes igual. ¿Por qué no se está hablando de esto al principio del año? ¿Por qué no se está hablando de esto? De lo que Dios nos ha llamado a hacer nosotros, a tener compasión. Porque eso es lo que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. La de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Esto es para la iglesia en general. Filipenses 2:14. Hacer todas las cosas sin murmuración y discusiones. Oh my God. Murmuración. Le vamos a ir poniendo esto aquí, ¿verdad? Y vamos a tener esta puerta grande aquí como que esto es para todo. Venga todo el que quiera. Venga iglesia, venga. La cruz está disponible para todos. Cuando tú haces un llamado al altar, bien, tú llamas para, está disponible, Cristo está disponible para todos. Pero no todo escucha, no todo entra. Mira, tú piensas en cualquier gobierno y tú piensas en cualquier imperio. Y piensa en el gobierno de Dios, que es la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y Dios hizo una promesa, que no se podrá destruir la iglesia. Pero vas a ver, como hablamos en Daniel, vimos el estudio de Daniel, cómo imperios uno tras otro ha caído y la iglesia se ha mantenido. Porque la iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Y tú y yo tenemos que entender eso, y es hora que tomemos esa parte y la entendamos. ¿Cómo establecemos el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo se establece el reino de Dios aquí en la tierra? Comportándonos como los impíos, comportándonos como el mundo. Claro que va a haber una consecuencia de este evento que acaba de suceder. Y ya Dios le está hablando a los profetas de lo que va a suceder y cómo va a suceder. Y a mucha gente esto no le va a gustar. Y mucha gente se va a reír, así como cuando el Señor me dio esa palabra, y mucha gente se rieron, algunos se burlaron, otros la creyeron. Pero se ha ido cumpliendo. Y te vas a dar cuenta que en esta década Dios va a levantar hombres y mujeres bajo una unción profética como nunca antes, porque es más necesario que nunca. No es una casualidad, es el robar. Oirás el shofar como nunca antes se ha escuchado en las congregaciones, como nunca antes se ha escuchado en las congregaciones. El Señor viene a trabajar con su iglesia. Mira esto.
Colosenses 3:8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. El libro de Santiago, estoy leyendo palabras porque es que el libro de Santiago 3:14-16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal de vuestro corazón, no seáis arrogantes. Y así mientes en contra de la verdad, mentís contra la verdad. ¿Qué anhela el Señor de su iglesia? En el mismo libro de Santiago 4:5-6. O pensar que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Él celosamente anhela el Espíritu Santo que ha hecho, que mora en donde, en nosotros. El temor de Jehová es aborrecer el mal, familia, iglesia, es aborrecer el mal. La soberbia, te voy a decir, la gente habla del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Te voy a decir lo que es el temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Me llama la atención un llamado que está haciendo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela a una rebelión, a crear ahora un mover paramilitar donde está ofreciendo 13.000 fusiles. Me llamó la atención esa cantidad, 13.000. En esa palabra profética el Señor habla cómo va a terminar esto. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar esto? Ya habló de Bolivia, ya habló de lo que pasó en Perú, ya habló de lo de Ecuador, ya habló el Señor, ya habló lo de... Y va a hablar, el Señor ha hablado ya de cómo va a terminar lo de Venezuela. ¿Cómo va a ser su final? Sería interesante entender que la iglesia no debe ser sabia en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El que ama a Dios aborrece el mal. ¿Y qué es el mal? ¿Cómo Dios quiere que su iglesia establezca el reino de Dios aquí en la tierra? No el reino de un hombre, no el imperio de un hombre. ¿Cómo Dios quiere que se establezca aquí en la tierra? ¿Cómo? ¿Cómo Jesucristo nos enseñó a establecer su reino aquí en la tierra? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significan estos meses? ¿Sabías tú que si nosotros siguiéramos el calendario gregoriano, estaríamos tal vez en el 2000, estaríamos como en el 2000, tal vez, yo creo que entre 24 y 26? Pero no creo que sea una casualidad que si sumamos estos números y vemos esto, ¿qué número da esto? Porque hay una cosa, Dios, y lo vengo hablando, Dios no se sorprende de nada. Yo sabía que un día se iba a parar un papa, iba a hacer un calendario, después venía un emperador romano, iba a hacer otro calendario, después venía otro emperador romano, iba a hacer otro calendario. Y así. Pero Dios, el calendario de Dios, de su tiempo profético establecido en su palabra, te tengo noticias, no ha cambiado, y te tengo noticias, no va a cambiar. Amén. Y si tú quieres saberlo, tú te tienes que meter en la palabra de Dios y dejar de escuchar noticias de gente que primero son impíos, gente que no conocen a Dios, gente que no tiene idea, incluso gente que está en la iglesia que no estudia, no escudriña las palabras para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque Dios no puede seguir tolerando, no lo va a hacer para este tiempo, una iglesia que no busque de la presencia de Dios, una iglesia que la iglesia tiene que anhelar la santidad de Dios. La iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo. La iglesia necesita, para poder hacer lo que nos ha mandado hacer, lo que Él dijo que teníamos que hacer para hacerlo para este tiempo. Para este tiempo. No te creas de verdad que esto va a ser la puerta ancha. Si hay una puerta ancha. Claro que hay una puerta ancha. Y la puerta ancha, ¿sabes cuál es? El infierno. El cielo es la puerta estrecha, la puerta angosta. Por eso es que muchos hombres no siguen a Jesucristo. Porque ¿sabes qué tienes que hacer tú para hacer iglesia y para seguir a Jesucristo? Morir a tu yo. Yo tengo que morir a mi yo para que Cristo viva en mí. Y mientras que no querramos morir a nuestro yo, Cristo no puede vivir en nosotros. Todos los días debemos de tener esa lucha con ese viejo hombre. Y de pelear en contra del yo. Para que Jesucristo sea el que viva en nosotros. Quitar nosotros del medio para que Él sea. Porque la gloria tiene que ser para Él.
Dios no va a poder hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Tú crees que toda esta bendición es una iglesia ignorante? Una iglesia que no entiende que por falta de conocimiento, y por falta de conocimiento, y por falta del conocimiento que ya ha sido entendido y no se hace. Una iglesia que no tiene fe. No. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, es la respuesta a lo que está ocurriendo en el mundo. Porque al final de todo quiero llevarte todo un plano. Vamos al plano espiritual. En el plano espiritual es, gente muere todos los días, miles y millones de personas, y personas van al cielo o van al infierno. Y millones de personas se mueren en el infierno. Hubo tal vez alguien que no le gustó un comentario que yo dije que teníamos que orar por el pueblo de Irán y de Irak. Pero es que eso fue lo que nos llamó a ser Jesucristo, familia. Porque yo te hago una pregunta. ¿Estás tú pensando que tal vez hay alguien en Irak, en Irán, en Palestina, alguna de esta gente que pueda conocer a Cristo y pueda ser salvo? Aunque van a haber algunos que no, porque sus corazones ya están marcados, ya son hijos del diablo y no hay nadie ni que les hable o que les hable. Pero hay otros que no, hay otros que no, hay otros que no. Y cuando leemos la palabra de Dios, ¿eso no fue lo que hizo Cristo? ¿Acaso la palabra de Dios, mira esto, acaso la palabra de Dios, Jesucristo no hace referencia de un hombre que era un romano, un soldado romano, y dice la fe de este hombre? Y la compara con la fe de algunos en su propio pueblo, en su propia tierra. ¿Jesucristo acaso no dijo, no he visto uno así, o una así que tenga la fe de este hombre, de esta mujer? ¿Qué va a pasar en este año 2020? Claro que va a haber una consecuencia. La gente está pensando que esto va a suceder ahora mismo. Esto no va a suceder ahora, no va a suceder en este primer trimestre. No va a suceder en este primer trimestre. ¿Cómo estamos mirando nosotros? ¿Creemos que esto es una cuestión de suerte? La iglesia, de suerte. No, esto no es de suerte, familia. Una iglesia que se tiene que preparar, que tiene que ser disciplinada, una iglesia que tiene que ser preparada, una iglesia que tiene que ser intencional, una iglesia que tiene que entender las acechanzas del diablo antes que suceda, como lo dijo Jesucristo. Él vino a robar, matar y destruir, pero yo les he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué significa vida en abundancia? ¿Qué significa vida en abundancia? Esto es un tiempo, oigan lo que les voy a decir, esto es un tiempo, estos próximos 10 años, empresarios del mundo, empresarios de mucho dinero, van a sentir un vacío tan grande y van a buscar de Cristo. Muchos empresarios, mucho dinero. Y esa riqueza que hicieron se van a tornar para el reino de los cielos. Pero así como te digo, otros se van a tornar al mismo tiempo empresas que van a crecer, que van a ser totalmente anticristo. Es mentira, que tú ya escuchaba algo, ¿no? Que todo este mover que hay ahorita del libertinaje y del homosexualismo, que eso va a bajar. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla claramente de los tiempos que estamos viviendo ahora. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tenemos que entender si lo que se está hablando es una palabra profética de parte de Dios, o se le llama profética una palabra, pero que no está viniendo de parte de Jesucristo, de parte de Dios. Toda palabra profética de parte de Dios debe estar respaldada por el Espíritu Santo. Y ninguna palabra profética de parte de Dios va a ir en contra de su palabra, que es la Biblia. ¿Qué quieres tú para este 2020, iglesia? ¿Qué quieres tú? ¿Qué tienes tú que traer al altar como primicia para este comienzo de año? ¿Qué tienes que ser diferente? ¿Qué necesitas tú para madurar, si ese es el caso? Yo te hago una pregunta. Cualquier persona que me esté viendo que sea cristiano, ¿cuánto tiempo pasas tú leyendo la palabra? ¿Qué es más importante para ti? ¿En qué tú pasas la mayor parte de tu tiempo? Y entonces, claro, cuando hablamos de estas cosas, algunas personas lo ven como que esto es una condenación. Pero es que en estos tiempos, imagínate un tiempo, yo decía en estos días, como imagínate un salón de clase que comienza el año y llega el profesor y dice, todos ustedes van a sacar la más alta nota, todos van a tener A+, todos van a tener A+, todos. ¿Cómo te sentirías tú si tú entras en una clase
Tú estás entrando a una clase de la universidad el primer día y ves estás en una clase donde hay 60 personas y el profesor dice, no se preocupen, todos van a salir súper bien, todos van a sacar la mejor nota. Se ríen, claro, eso parecería raro, ¿no? Esto es igual. Esto es igual. Este es el salón de clase, esa puerta que tú ves aquí, esto es igual. No todo el mundo va a entrar por ninguna puerta ancha, nada. La puerta ancha es la puerta del mundo. La puerta ancha es la puerta de la perdición. La puerta ancha es la puerta del pecado. La puerta ancha es la puerta de la perdición. La puerta ancha es la puerta de la ilusión del mundo. La puerta ancha es de los que están dormidos. La puerta ancha es de aquellos que no escuchan. La puerta ancha es de aquellos que no obedecen. La puerta ancha es de aquellos que son tibios, que están con un pie aquí y un pie allá, que en cualquier momento Dios se mete el dedo y te vomita. La puerta ancha, eso que es para todo el mundo. Esa puerta sí va a ir un gentío, pero créeme que ni tú ni yo queremos ir para allá. Tú y yo queremos entrar por la puerta estrecha. Queremos entrar por esta puertecita estrecha donde el caminar no es color de rosa, donde el caminar tienes que morir tú para que Cristo vive en ti, donde tenemos que ser obedientes, donde tenemos que amar al Espíritu Santo, donde tenemos que cumplir con el propósito por el cual nacimos, donde el Señor, tú entiendes que te creó con un propósito en el vientre de tu madre y tu anhelo es conocer ese propósito primeramente para Dios, donde buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas nos serán añadidas. Dios no va a poder usar una iglesia. Mira, familia, vuelvo y lo repito, esto es como en el tiempo de Gedeón. Esto no es que vengan todos los voluntarios y me llegaron 20 y pico mil de voluntarios. Esto es así, explica. A ver, voluntarios no, escogidos sí. Escogidos sí, para ir a pelear la batalla. Es como cuando un ejército hace un llamado, cuando un país está en guerra y se aparece cualquier persona y no, usted no puede porque usted tiene un problema, usted no puede ir a la guerra. Esto es, y los escogen. Esto es una cuestión de escogencia. Dios ya ha escogido, y a los que Dios ha escogido para establecer el reino de Dios en la tierra, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo, entender qué es lo que está pasando, todo esto que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué tiene que ver eso? Pastor, a mí qué me importa si mataron a este hombre allá, que si irán, que si estoy aquí tranquilo en mi casa. A mí lo que me importa es mi economía. Yo lo que quiero es mi carro nuevo. Yo lo que quiero es que mis hijos vayan a una buena universidad. A mí qué me importa eso. A ti no te importa. Bueno, tú no estás entendiendo que todo lo que sucede conforme a este tiempo profético de una u otra manera va a afectar tu vida, va a afectar la vida de tu familia, de tus hijos, tu negocio, todo, absolutamente todo, y tu vida espiritual, Porque ¿sabes qué? Un día nos pararemos a darle cuenta a Dios. Un día nos pararemos a darle la cuenta a Dios. Un día vamos a parar a dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Por eso el libro de Pedro, primera de Pedro 2, 1, 2 dice: por tanto, desechado toda vuestra malicia y todo engaño e hipocresías, envidia y toda difamación. Si Dios va a madurar una iglesia, va a ser con esto. Dios lo que quiere es que nosotros seamos afectuosos los unos con los otros, que seamos fraternales, que nos amemos, que nos honremos. Dios quiere que amemos al prójimo. Para eso Cristo murió en la cruz, para el que te hace daño. Dios quiere que seamos humildes, que seamos mansos, llenos de paciencia, sometidos los unos a los otros en el amor de Cristo. Mira lo que dice Proverbios 17 y 19. No te alegres cuando caiga tu enemigo. Que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea. Aquí es parte de la palabra profética de lo que ha de venir. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y le ponga su enojo contra él. No te enojes por causa de los malignos. No sientas envidia de los inicuos. Mira lo que dice el libro de Jeremías. Mira esto: ¿por qué os alegráis? ¿Por qué os regocijáis, saqueadores de mi heredad? ¿Por qué saltáis como novillas trilladoras y relinchas como caballos sementales? Mira lo que habla el libro de Ezequiel 35:15. ¿Cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel? Porque fue asolada, así que yo haré de ti. Será una desolación, monte Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy el Señor.
Tú no puedes ser iglesia de Jesucristo y pasar esto como que si esto no fuera contigo. Gente que se hace ser llamada cristiana y gente que no le importa lo que sucede en Israel. Tú no puedes decir que tú eres una iglesia de Jesucristo, o sea, a ti no te importa igual lo que pasa con el prójimo. Jesucristo te mandó a llamar a tus enemigos. Jesucristo. La cabeza de la iglesia. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Tiempo profético. Dios está buscando una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Dios quiere una iglesia que deje la murmuración. Dios está buscando una iglesia que la única gloria y la única honra sea para el Rey de Reyes. Dios está buscando que su iglesia sea dirigida completamente por el Espíritu Santo de Dios, por el mismo Jesucristo, a sus apóstoles, a sus profetas, a sus pastores, a sus maestros, a sus evangelistas, donde Él sea glorificado, donde Él sea glorificado. Hay una palabra que tiene que ver para estos tiempos, que tiene que ver con lo que va a suceder. Yo sugiero que no te alegres mucho de lo que está sucediendo ahorita, que no te goces mucho, no te mofes ahorita mucho, como dice la palabra. No sea que la ira de Jehová sea quitada. Imagínate tú esto. Hay que tener mucho cuidado, ser entendido con los tiempos. Tenemos que entender que Dios usa a hombres y cómo Él los usa. Tenemos que entender que Dios usó a David para hacer algo, pero cuando David pensaba que iba a construir el templo, Él se le dijo, no puedes hacerlo porque hay sangre en tus manos, no puedes hacerlo. Tenemos que entender que lo que Dios ha establecido se va a cumplir, nos guste o no. Tenemos que entender que los tiempos en los que estamos viviendo estamos en los tiempos finales. Tenemos que entender lo que va a ocurrir en esta próxima década con la familia, con los matrimonios, con la familia. La iglesia de Jesucristo debe cuidar su familia en estos tiempos más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. El fortalecimiento de la familia. Esto no es un tiempo para que la iglesia esté dormida. Esto no es un tiempo para que la iglesia esté como que si nada está pasando. Esto no es un tiempo, ese tiempo glorioso, profético del que se está hablando. No es para una iglesia que no ora. Esto no es un tiempo glorioso para una iglesia que es floja. Esto no es un tiempo glorioso para una iglesia que es desobediente. Esto no es un tiempo glorioso para una iglesia que no es entendida. Esto no es un tiempo glorioso para una iglesia que no busca del Espíritu Santo de Dios. No. Esto es un tiempo glorioso para los que tienen su mirada puesta en Cristo y lo que Dios quiere que hagamos aquí en esta tierra. Esto es un tiempo en que muchos van a ser engañados. Muchos ya están siendo engañados. Esto es un tiempo donde muchos van a ser confundidos. Y la única forma que eso no pase contigo y conmigo es que estemos bien parados en la palabra y buscando del Señor y teniendo intimidad con el Padre. Esto es un tiempo en que la gente va a hablar cosas que son malas como si fueran buenas. Alguien me preguntó, pastor, ¿usted cree que nosotros estamos para juzgar a alguien? No, el que va a juzgar es el Señor. Pero tú como iglesia, Dios te ha dado a ti la autoridad para hablarle a alguien que está en pecado y decirle, estás en pecado, y ayudarlo a salir de esa situación. Hacer la luz. Una persona que vive mentira y decirle, mira, tú no puedes seguir viviendo en mentira porque la palabra de Dios dice que los mentirosos no entran en el cielo. Tú estás llamado a ser la voz de Dios, a ser los brazos de Dios, a abrazar al que no han abrazado, a abrazar tal vez al que huele mal, a darle de comer al pobre, nada más, ¿no? Viene un tiempo en que Dios va a empezar a tocar el corazón de la iglesia diferente por los tiempos que estamos viviendo. Viene una confrontación de parte de Dios con la iglesia, pero una confrontación en el amor de Dios como nunca antes. Porque Dios necesita que este ejército de Jesucristo esté listo para pelear la buena batalla que se tiene que pelear para este año y para esta década y para este tiempo. Amén. Para este tiempo. Él la necesita. ¿Eres tú esa iglesia? ¿Eres tú esa iglesia? ¿Soy yo esa iglesia? ¿O eres tú el que está dormido cuando Dios va a morir en la cruz? ¿Eres tú Marta o eres tú las Marías que acompañaron a Cristo?
¿Eres tú la iglesia que Dios dice con él sí cuento, con ella sí cuento? ¿O tú estás en tu mundo, en tu vida, en tu propia vida? En tu propia vida como que lo que de comer, lo que de hacer. Y si el Señor viniera ahorita, ¿cómo te encontrara? Con las manos aclaradas. O te encontrara tibio, viendo televisión, viendo la última serie de qué sé yo qué. ¿Estás haciendo tú lo que Dios te mandó a hacer? ¿Estoy haciendo yo lo que Dios me mandó a hacer? Estamos orando ahora mismo. Estamos intercediendo. Ay, que ahora esta gente se cree la gente más santa. Estos son tiempos donde verdaderamente la gente más santa es la que va a ver la gloria de Dios. Estos son tiempos en que la iglesia de verdad es la que va a ver la gloria de Dios. Dios va a guardar a su iglesia. Estos son tiempos en que el hombre se va a llenar de vanagloria y no va a saber que va a estar caminando como un cordero a su degolladero. Porque el hombre. No. Nosotros estamos aquí para que Jesucristo se glorifique. Amén. Jesucristo, el Rey de Reyes. La iglesia, si tú estás aquí, tú algún día vas a regresar. Tú algún día vas a regresar con Jesucristo, montado en un caballo, a pelear por ese pueblo. ¿Qué te parece? Tal vez no has pensado en eso, pero tú algún día vas a regresar con Jesucristo, ser en la iglesia, a pelear, montado en ese caballo con él, por ese pueblo. En contra de todas las naciones que se han levantado en contra de Dios mismo. ¿Estás tú listo para entender que esto es una lucha que no es carnal? ¿Estás listo tú para entender? A veces la gente, pastor, es que tengo una situación, yo no sé qué me pasa. Pero lo estás viendo en lo natural o estás viendo en lo espiritual. Que quieres hacer algo y tratas y no puedes. ¿Y tú quieres resolver esto en lo natural? Hay una iglesia que va a querer resolver esta situación en lo natural. Se va a quedar en el aparato. Mejor será que se despierte. Hay muchos que van a pensar, estoy bendecido por todo lo que tengo y todo. Dios va a tratar con la gente en este tiempo, decirle, mira, tú no eres lo que tienes, si tú eres quien eres, por quien yo soy. Amén. Y Dios a mucha gente en la iglesia le va a hacer recobrar su verdadera identidad. Su verdadera identidad. Hay muchos que Dios les va a tener un trato en este tiempo. Esto es profético lo que te estoy diciendo. Esto es profético. Ministros del Evangelio. Que Dios le va a decir, ¿y por qué miraste así por encima? ¿Quién te crees tú? Mira lo que Dios va a hacer con mucha gente. Dios le va a traer recuerdo a la gente cómo empezaron su ministerio. Dios le va a traer a mucha gente cómo empezaron. El viernes fuimos a repartir una comida a unos hombres y una señora se acerca, que va a otra iglesia. Y me dice, me gustaría ir allá. Yo no, pero es que tengo otra iglesia. No, yo sé que hay algo que yo tengo que recibir allá. Le digo, ¿por qué? Me dice, mire, yo no sé, pero yo vengo aquí toda la noche por ahí. Yo nunca he visto aquí que venga un pastor a esta hora de la noche, ¿sí o no? Digo, eso fueron sus palabras, a entregarle comida a los hombres. Y yo pensaba y decía, Señor, y cuando venga el tiempo, entonces que yo estaré enviando a la iglesia, yo no sé, y digo, wow, Señor, que no me desenfoque, que yo no que esta casa no se desenfoque de lo que Dios quiere hacer. Y claro, va a venir un tiempo después que el Señor lo va a enviar a otro. Y va a decir, no, vengo de parte de Jesucristo. Y el pastor, pero me llamó la atención eso. Me llamó la atención. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, que tuve mi encuentro personal con Dios. Y yo no sabía nada de iglesia. Y yo quería servir a Dios, estaba apasionado. Pero era como que no se podía así de una servir en él. Y yo tenía esa pasión, esa sed, ese hambre de servir y hablarle de Jesucristo, porque lo que Dios había hecho en mi vida, porque había tenido un encuentro personal con Dios, yo sabía lo que era Dios, a mí me podía decir, había tenido experiencia con Dios. Y dije, Dios mío, ¿cómo hago esto? Y un día entendí cómo fue el ministerio de Jesucristo, cómo fue el ministerio en la calle. ¿De dónde me sacó Dios a mí? Me sacó de un punto en el que yo perdí todo, mucha gente no conoce mi testimonio. Estos días le contaba yo mi testimonio a alguien delante de una persona y se volvió y me dice, pastor, yo no sabía qué será su testimonio. Yo, sí, vendrá el tiempo.
Y yo me pregunto, ¿estamos cumpliendo nosotros con ese ministerio? Yo cuando vi que no podía así, de esa manera, que había yo dije, bueno, yo voy a hacer algo que tal vez no parezca mucho, pero... Y por muchos años, la gente no sabe, por muchos años, lo cuento ahora porque la palabra dice, no, lo que tú me rechazaste no se entere. Pero no sé, siento de contarlo ahorita. Ha pasado ya muchos años, mucha gente sabe. Pero por mucho tiempo. Y estoy seguro que hay mucha gente en las iglesias. Hay mucha gente que no entendemos, hay mucha gente en el mundo que hace cosas que nadie sabe. Eso es lo que quiero decir. Que tal vez para otros no parezca mucho, pero Dios está mirando. Dios está mirando y de repente tú dices, ¿y este por qué esta cosa? ¿Y por qué este lo pasa? ¿Y por qué? Porque Dios está mirando. Porque Dios está mirando. Porque Dios sí te está mirando. Y ese ministerio se me lo puse por años hacía. Y la gente se está perdiendo. ¿En dónde está enfocado? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro enfoque? Empieza por tu casa, por tu familia, por tu... La gente se está perdiendo. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno. La gente no quiere que se hable del infierno en estos tiempos. Yo lo dije el otro día, mi hija chiquita me preguntó, papi, ¿qué es el infierno? Y yo, no, yo sé que yo voy a ir al cielo, pero quiero, yo le dije, bueno, que preguntes eso. Dice, pero es que tú no le puedes decir a alguien que, yo escucho a gente que dice, no, pero no le digas a alguien que no quiere el infierno porque entonces no va a querer ir, va a querer ir con Cristo porque no quieren ir para el infierno, en serio, de verdad, en serio. Hazme tú el favor, de verdad. Preséntale los dos. Preséntale los dos. Dile, mira, puedes comer este rico alimento o puedes comer esta comida que está podrida con gusanos y todo. Preséntale los dos. Y van a haber algunos que van a querer comer esa comida. Preséntale alguno y dile al infierno lo que es. ¿Conoce usted lo que es el infierno? ¿Ha leído usted en la palabra cómo habla del infierno? El trillar de dientes. Crujir de dientes. Un crujir de dientes. Gritos. Dolor. Espanto. Lamento. Lamento. Vamos a poner este video rapidito, por favor. Y con eso vamos a terminar. Por favor, con ese video. Esto nos va a dar una clara visión de lo que no debe vivir la iglesia en este tiempo. De lo que es la diferencia entre una visión de parte de Dios y lo que es una ilusión del hombre. Nosotros no queremos vivir pensando que estamos viviendo una visión de Dios, viviendo en una ilusión que nosotros mismos nos hemos hecho. Miren este video. Esto lo encontré y lo compartí incluso, me impresionó. Mira ese tiburón en el piso, mira eso. Un pez. Tiene una escoba, a ver si lo muerde. Oh, lo borró. ¿Qué es eso? Borró el pez. Oh, mira, se va a lanzar por ese hueco ahí. Un precipicio, mira. ¡Wow! No, es un precipicio, una imagen que hay en el piso. Hace dibujos 3D en el piso. Mira estas escaleras. Hay mucha gente así que está pensando que está subiendo paredes, escaleras de éxito y cuando llegan se dan cuenta que es una ilusión cuando ya está más perdido que... Porque el éxito del hombre no es el éxito de Dios.
see you. Con esto termino. Que esa puerta ancha tú entiendas que es una puerta estrecha y que tú entiendas que nosotros como iglesia debemos primeramente buscar el reino de Dios. El reino de Dios. Se dice fácil, pero entendemos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Y cuando hablamos de todas estas cosas son las que son de aquí. ¿Y sabes qué otras cosas son? Las que están en el cielo también. Las de aquí y las que están en el cielo. Esta vida no se acaba aquí. Esta vida, ¿sabes qué? El peor error que nosotros podemos hacer es pensar que somos seres humanos buscando un espíritu. Nosotros somos seres espirituales que hemos sido puestos en un cuerpo natural humano. Voltea la ecuación para que veas cómo vas a empezar a ver las cosas diferentes. Que esto no se termina aquí, que hay una eternidad. Que aquí puedes pasar 60, 70, 80, 100 años, no sé. Pero que después hay una eternidad. Piensa en ese momento. Piensa en ese momento. Piensa en ese momento. Bendiciones. Si nos estás mirando y tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, te hago una invitación ahora mismo. Si nunca has recibido a Cristo, eres una creación, eres hijo de hija de Dios. Te hayan dicho lo que te hayan dicho. Yo hoy, alguien acá que nunca le ha entregado su vida a Cristo, no está seguro si se muere a dónde va, si se va al cielo, se va al infierno, si te pensabas que esto es una puerta grande y de repente te enteras, una puerta pequeña, ¿cómo así? No entran mucho, entramos poco, sí. Hoy es un buen día para que le entregues tu vida al Señor y cambies tu vida. Y la forma de hacer eso es confesando a Cristo como tu Señor y Salvador y reconociendo el sacrificio que Él ha hecho en la cruz. Y que Él es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día y que murió por tu pecado y por mi pecado. Y que la sangre que derramó en esa cruz te limpia. Que Él le dijo al Padre, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, si me estás mirando, di así conmigo, di ahora mismo. Señor Jesús, yo hoy te abro mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Y que tu sangre me limpia de todo pecado. Yo hoy te pido que tú me hagas tu hijo, tú me hagas tu hija. Que el día que yo me muera y me vaya a esta tierra, pueda pasar contigo el resto de mis días en la eternidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendición. Bendición. Amén. Gloria a Dios.